Buenas tardes a todos. En unos momentitos vamos a estar ya compartiendo aquí en la página. Ya estamos de hecho en vivo y realmente pues muy emocionados. De verdad tenemos el privilegio esta tarde de platicar con alguien a quien escuchamos con mi esposo Ricky en el Perú, en el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia de este año. Pues le escribimos y lo invitamos a poder compartir un poco con Joe Owen. Les voy a contar un poquito de quién es él en lo que nos vamos como conectando y esperando que las personas se vayan sumando, pero quiero contarles un poquito de quién es Joe. Eh, yo ya me hice muy confianzuda, ya le digo Joe, Ujú. pero Sí, está bien. muchas gracias. Y les Ujú. voy a contar en lo que en lo que nos vamos pues aquí agregando al en vivo. Joe es conferencista principal de Respuestas en Génesis, es director y expositor principal de este ministerio hispano. Tiene una licenciatura en teología del Seminario Bautista de Dominicano y actualmente está en proceso de obtener su maestría en divinidad en Covenant Baptist Theological Seminar y estudió propulsión nuclear submarina durante su tiempo en la Marina de Estados Unidos. Y ahora reside en Querétaro, México, con su familia. Enseña materias de creacionismo y yo les súper recomiendo que sigan la página porque de verdad tienen muchísimo material para los padres de familia, tienen mucho material si somos maestros, ya sea que trabajemos dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, pero tienen muchísimo material. Yo les, de verdad, impresionada leyendo el resumen de actividades de respuestas en Génesis que tiene Joe. Y, por ejemplo, trabaja en temas de apologética, yo creo que es muy importante para los padres de familia actualmente. Ha enseñado módulos de Génesis, tiene material y libros editados. La verdad es que mil gracias, Joe, por atender esta invitación del Ministerio de Papás a Prueba de Todo y pues darle el tiempo para que nos cuente un poco de usted, un poco de qué es Ministerio Respuesta en Génesis. Y luego pues aquí tenemos un par de preguntas. Nos vamos a enfocar un poco en el tema de la sexualidad y la Biblia. Fue el tema que lo escuchamos exponer en Perú y realmente me impresiona porque a veces sentimos que la Biblia no tiene respuestas. Ujú. Entonces, por favor y bienvenido. Pues gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Realmente es un placer. Qué bueno saber que nos conocimos en este congreso en Perú. Fue el último antes de que se cerró todo. De hecho, saliendo de Lima, estuve en el último avión, o en uno de los últimos aviones al menos, que salió del país en ese momento para poder reunirme con mi familia aquí en México. Saliendo de Lima. Pues como dijo, mi nombre es Joe Owen, nací en los Estados Unidos, pero conocí a mi esposa cuando yo tenía 18 años. Ella es de México y por la gracia del Señor ya tenemos 21 años casados, 6 hijos. Mi esposa y yo conocimos a Cristo en el agosto del 2003, juntos, ya casados, ya con las primeras 2 niñas. Y he estado creciendo en el Señor desde entonces, ambos. Y el Señor nos llamó a México hace 3 años a vivir de aquí. Ya tengo 7 años y medio con respuestas en Génesis, pero para Latinoamérica. Ahora, respuestas en Génesis es un ministerio apologético. Eso solamente es una palabra que quiere decir que presenta una defensa de la fe cristiana. En nuestra sede principal en los Estados Unidos tenemos 2 atracciones al público, abiertos al público. Uno se llama el Museo de la Creación en Petersburg, Kentucky, al lado del aeropuerto de Cincinnati. Y el otro es el Encuentro con el Arca, que es una réplica del Arca de Noé a tamaño real, con las medidas en la Biblia. Es muy grande. Es de un campo, una cancha y media de fútbol americano de largo. Si pueden imaginar el tamaño de eso. Y ahí la gente va y visita y ven respuestas a las preguntas más comunes en cuanto a la historicidad de la Biblia, de los eventos bíblicos. Y lo que hago yo desde aquí en México para Latinoamérica es doy conferencias acerca de la apologética para fortalecer la fe de los
jóvenes de los líderes, mamás y papás y pastores. Enseño teología, es un nivel teológico en varios seminarios. Incluso desde el año pasado, haciendo debates en universidades públicas en Latinoamérica, como en Colombia y Perú. Y trabajamos con muchas personas, con un decano de la Facultad de Biología, un catedrático de biología, doctorado en biología, que es cristiano. Él viaja mucho conmigo. También a un astronauta activo, Barry Wilmore, que es comandante de la Estación Espacial Internacional. Él ha viajado conmigo ya 3 veces. Y varios otros que hablan de su ciencia, la tecnología, y muestran a los jóvenes que eso no es un ataque contra la palabra de Dios. Las teorías evolucionarias, las teorías naturalistas solo son eso, teorías, pero no tiene que ver con la ciencia empírica. Para que se levante una generación de jóvenes a entrar en las ciencias, pero con una firme fortaleza, una fe fundada en la palabra de Dios. Y también respondemos a los movimientos, como el movimiento Ideología de Género, etcétera, enseñando cómo criar a los hijos para una sexualidad bíblica presente y futura, y también respondiendo a estos movimientos, incluso el movimiento cristiano gay, que ya está creciendo mucho en Latinoamérica, que usan la misma Biblia, y finalmente cómo discipular a alguien con confusión sexual. De hecho, estoy en este momento terminando un libro, por la gracia del Señor, que debe publicarse para junio o julio del año entrante, sobre todos esos tópicos de la sexualidad. Estamos viendo la iglesia y los hogares siendo sacudidos en estos días. Y la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y debemos responder. Muchísimas gracias, de verdad apreciamos tanto el ministerio y el trabajo que ustedes hacen, porque lo escucho y bueno, le cuento que yo soy bióloga, soy licenciada en biología, entonces me encantó la forma en que ustedes lo abordan, y de hecho en la universidad recuerdo cuando estaba estudiando, yo era cristiana recién nacida y me decían que cómo podía ser cristiana y bióloga a la vez, porque sentían que un biólogo no podía ser cristiano y creer en el creacionismo, pero creo que es al revés, entre más estudia uno la ciencia, más se da cuenta que existe un diseño. Vamos a pedirles a algunos amigos que ya están conectados que nos puedan enviar sus preguntas. Hoy nos vamos a centrar a hablar qué dice la Biblia acerca de la sexualidad, porque realmente la Biblia tiene mucho que decir y me impresionó realmente escuchar la ponencia que tuvo en Perú, porque uno creería que no hay mucho de dónde y sobre todo porque últimamente hemos tenido muchos padres de familia que se acercan y nos preguntan que cuándo deben de hablar a sus hijos, por ejemplo, de homosexualismo, tal vez hijos de 7, 8 años. Entonces, lo que hemos aprendido nosotros es que hay que presentar la verdad. Entonces, tal vez quisiera comenzar así en lo que se van agarrando confianza aquí la audiencia. ¿Cómo podríamos comenzar una conversación con nuestros hijos? ¿En qué edad? Y cómo podemos nosotros desde la palabra, porque yo creo que y lo que he entendido es que cuando nosotros ponemos la verdad y la verdad bíblica, eso los sostiene a nuestros hijos a través de los años más complejos y con todo el bombardeo que están recibiendo. Entonces, comencemos por ahí, si fuera posible. Sí, lamentablemente, el tópico de la sexualidad ha sido tabú para muchos cristianos. Y lo que nosotros tenemos que entender es, no los vamos a aislar del mundo, no hay manera. Si decimos aquí no va a haber Disney, aquí no va a haber esto, aquí no va a haber el otro, pues lo van a ver de una manera u otra, ¿no? Y tenemos que ser realistas. Entonces, si nosotros no empezamos enseñándoles acerca de lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la sexualidad, hay muchos otros que están más que dispuestos a enseñarles. Y los que están dispuestos a enseñarles no les va a enseñar lo que dice la Biblia. También nosotros cristianos tenemos algunas lagunas a veces, unas fallas, y tratamos a la sexualidad de una manera reactiva debido a las perversidades. Pero tenemos que entender primero, Génesis 1,
Dios hizo en el sexto día de la creación, hombre y mujer. Y en Génesis 2, que todavía es una lupa viendo más de cerca al sexto día de la creación del capítulo anterior, Dios nos dice cómo lo hizo y Dios dice que los dos se unirán y serán una sola carne. Y luego al final del sexto día de la creación, Dios vio todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. Las relaciones sexuales en el pacto matrimonial es algo bueno. Con todo el lado bonito, hermoso, de íntimo de eso, es bueno. Entonces, si no empezamos a enseñarles lo bueno de la sexualidad, solo van a creer que es algo malo. Y lo que pasa es que cuando pasan por los años de adolescencia, la pubertad, hormonas, van a empezar a experimentar deseos que nunca habían experimentado antes. Y lo único que les va a quedar es, según mis padres en mi iglesia, esto es malo. Según el mundo, dicen que eso es natural. Y van a optar por lo que dice el mundo, porque no pueden negar que somos seres sexuales. Entonces, yo creo que en cuanto se pueda, en cuanto pueden entender, es momento de empezarles a hablar de eso. Y si usted tiene la dicha de tener un matrimonio bíblico en su casa, yo entiendo, no todos los cristianos lo tienen, a muchas mamás solteras, papás solteros. Cristo nos toma tal como somos y nos restaura. Pero si tienen la dicha de tener mamá y papá cristianos en el hogar, un hogar bíblico, pueden empezar a hablar de su propia relación y matrimonio a sus hijos. Y de eso es lo que dice la Biblia. Y yo decía a mis hijos cuando eran más chiquitos, no es una bendición tener mamá y papá y ver que nos amamos y que no los vamos a abandonar. Y dicen, sí, 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 sí. Y digo, sí, esto es el uso del matrimonio y el hacer hijos y tener momentos íntimos. Eso es el contexto para eso. Y hay muchos que sufren porque no tienen eso. Ahora, diga, perdón. No, por Sí, favor, continúe. otra cosa que vemos en Efesios 5, en el Nuevo Testamento, es que el apóstol Pablo cita Génesis 2 acerca de cómo se une la mujer y el hombre y se hacen una sola carne. Y luego Pablo dice, este misterio es grande, pero yo digo que hace referencia a Cristo y la iglesia. Así que las funciones distintas de hombre y mujer, aunque en términos teológicos estructuralmente ambos son imago Dei o imagen de Dios, eso es Génesis 1, la imagen de Dios se expresa de maneras distintas en las funciones complementarias del hombre y la mujer. Y cuando esos dos personas que tienen funciones distintas, pero ambos imagen de Dios, se unen en un pacto matrimonial, eso representa al amor que tiene Cristo para su iglesia. Así que hasta hablar a los niños del matrimonio, eso da pauta para empezar a hablar del evangelio. Y de allí, trato de ser realista, es que acabo de terminar un capítulo sobre esto, estoy cobrando memoria de la estructura, pero de allí les empiezo a hablar de número uno, y sí, perdón, deje de decir esto, papás, mamás, somos muy pragmáticos a veces. Sí, queremos que nuestros hijos lleguen a sus bodas vírgenes, sí, cómo no. Pero papás y mamás también hemos de enseñar a nuestros niños que cuando el día que lleguen a casarse, su única pureza verdadera es la pureza de Cristo. Porque nos hemos vuelto a veces moralistas. Porque cuando ellos creen que pueden cumplir con la pureza bíblica, van a darse cuenta muy rápido que no lo alcanzan. Y luego pueden tirar la toalla y abandonar la fe. Su única pureza es la pureza de Cristo. Pero debido a la pureza de Cristo puesta a su cuenta por el Evangelio, ellos deben desear en su nueva naturaleza querer vivir de acuerdo a la pureza de Cristo en su vida sexual. Hay tanto más de decir. También les enseño la satisfacción solo viene en Cristo, ni viene debido o a partir de las relaciones sexuales en un matrimonio cristiano.
tampoco allí. La satisfacción solo se halla en Cristo. Y estando un hombre y una mujer bajo la bendición de Cristo en el pacto matrimonial, sometiendo su vida sexual a Cristo, estando en gozo en Cristo, ese gozo rebosa sobre su matrimonio. Y es por eso hasta los matrimonios cristianos no pueden hallar felicidad en su pareja. La felicidad, la dicha, el gozo solo en Cristo y rebosa sobre el matrimonio. Esos solo son unos puntos muy claves que les enseño, pero le voy a decir la verdad, soy muy directo. Hablo con mis hijos abiertamente de estos temas, abiertamente. Porque yo ya he aconsejado demasiadas familias y lo sigo haciendo, familias que han hecho homeschooling, que los han protegido bien y ahora adolescentes con atracción al mismo sexo, adolescentes con pornografía, adolescentes en fornicación, y tenemos que reedificar toda la estructura que habían aprendido, incluso en un hogar cristiano muchas veces. Sí, y esto es tremendo lo que usted nos dice. Primero es lindo porque creo que tenemos el privilegio de enseñar la verdad, de enseñar modelando con nuestro matrimonio. Y si no estamos casados, como usted dice, en América Latina hay muchísimas familias monoparentales, mamá sola o papá solo, por diversas razones. Y sin embargo, seguimos pudiendo enseñar que el modelo ideal o la idea original, el diseño original, que es la mejor forma de decirlo, es hombre y mujer juntos expresando esa identidad, esa imagen perfecta de Dios en ese misterio, como lo llama Pablo, en el matrimonio. Pero me gustó mucho lo que usted dice. Yo creo que como papás a veces nos falta ser honestos. Hay pocas cosas tan incómodas como hablar de sexualidad, de sexo con nuestros hijos, porque confundimos sexualidad con sexo y tener que dar una explicación detallada de un acto sexual cuando eso no es. Entonces, me gusta mucho y vamos a estar esperando definitivamente ese libro porque todo lo que nos ayude a los papás es maravilloso. Yo les pido que puedan mandarnos aquí algunas preguntas para poder hacérselas a Joe. Nos saludan desde República Dominicana. También leí por ahí que está alguien en Costa Rica leyéndonos. Hay varios chapines que nos están siguiendo, así que animémonos porque ahorita que somos poquitos nos puede responder Joe alguna pregunta específica. Regresando a este tema, como yo le comentaba, a veces recibimos consultas de padres que nos escriben a la página diciéndonos, tengo una prima que tiene un estilo de vida homosexual, vive con su pareja, ¿cómo hago con mis hijos? ¿Qué consejo podemos dar a esas familias que ya están siendo expuestos a sus círculos cercanos en cuanto a qué decir y qué no decir a los hijos y sobre cómo manejar esto? Porque es una realidad para las familias ya en América Latina. Sí. Mi consejo, y creo que es bíblico, de hecho, creo que todos tenemos familiares que de alguna manera u otra viven en rebelión. Entonces, ¿cómo le hago para hacer mis hijos entender eso? Pues primero, no empiezo desde el acto que ven. Hey, ¿por qué mi prima ahora se viste de hombre y tiene una novia? Eso ya es el resultado. Les empiezo nuevamente desde el Génesis y luego enfatizo mucho la caída en Génesis 3. Y luego yo animo mucho a los papás que hagan lo que se llama un exégesis, una explicación palabra por palabra de Romanos 1 a sus hijos. De que el razonamiento del ser humano debido a la caída, debido a la idolatría, se ha envanecido y el corazón ha sido entenebrecido. Y la manera que eso se manifiesta a veces es en robo, secuestros, a veces en perversiones sexuales. Entonces hay que ver a nuestra prima, por decir a tu prima, hijo, como un campo misionero. Ella no conoce a Cristo. Ella está buscando rascar ese comezón. Ella está buscando llenar, llenarse con dicha. Ha tenido quizás malas experiencias con personas del sexo opuesto y no entiende que Cristo es quien restaura. Por eso está buscando a alguien del mismo sexo. Y luego les soy honesto, este movimiento ha crecido mucho en nuestros días, es la extensión
de lo que se llama la revolución sexual de los 1960s y han forjado toda una fortaleza de argumentos. Así que cuando después oyes esos argumentos, sonarán convincentes. Les advierto de una vez. Pero el humano tiene una capacidad maravillosa y terrible a la vez de usar su razonamiento envanecido para formar grandes, complejos argumentos. Y luego, de una vez a mis hijos les estoy enseñando cuáles son los argumentos y cómo no se resuelvan. Y es por eso, para serle muy honesto, mi hermana, y esto no es una crítica, los papás ni pastores realmente estamos preparados para este movimiento. Llegó muy rápido y entró en Latinoamérica mucho más rápido de lo que pudimos prepararnos. Pero no creo que es la culpa de pastores y mamás y papás. No hay muchos recursos todavía para ayudarnos y por eso estamos trabajando tan duros para poner esos recursos en sus manos y dar conferencias. Pero, por ejemplo, una conferencia sobre la sexualidad, mis hijos desde los 7, 8 años, yo quiero que estén presentes, lo que pueden entender. Porque cuando ya vienen los argumentos, y no son fuertes argumentos que han forjado en el mundo LGBTQ, ideología de género, son argumentos más emotivos, de emoción. Y lo que yo quiero, y ya no tenemos la libertad de decir, no, cuando llegue a los 18 a 20 años, se va a formar en mi hijo pensamiento crítico. No, ya no podemos esperar. Tenemos que forjar en ellos el comienzo de pensamiento crítico desde los 9, 10, 11 años, porque van a ser llevados cautivos por argumentos emotivos. Y eso es la fuerza de ese movimiento hoy. Usan las emociones. Qué importante lo que está diciendo, porque todos esos ismos, como dirían por ahí, hay tantos ahora, pero antes eran como más concretos. Yo creo que el emocionalismo tal vez es una de las cosas que el posmodernismo nos está trayendo y que es difícil, porque ¿cómo argumentamos contra una emoción? Entonces es donde usted nos dice, ir a Romanos y hacer ese análisis, ¿verdad? Alguien me preguntaba, ¿cómo podríamos responder desde la Biblia cuando la Biblia dice que debemos amar a todos? Y es uno de los versículos que utilizan mucho en estos movimientos que nos engañan, pues porque es cierto que debemos amarnos los unos a los otros, pero como cristianos, ¿cómo respondemos? Porque si no nos volvemos, como usted dice, moralistas, y creo que tampoco es la idea. ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos y al mismo tiempo les damos esa capacidad de tener un análisis y un pensamiento lógico? Sí, pues para responder esa pregunta, creo que tuviéramos que salir fuera de nuestro contexto y verlo desde la perspectiva de tercera persona. ¿Ok? Entonces, digamos que hay alguien caminando hacia un acantilado que lamentablemente nació ciego y cree que está caminando sobre un camino que lo va a llevar a un restaurante a comer. Esa es la fe que tiene, pero no se da cuenta que se desvió y está por caer sobre el acantilado. Ahora, hay dos personas que sí pueden ver. Y una persona lo quiere gritar el de lejos: estás por caer sobre un acantilado. El otro dice: ¿quién eres tú para juzgar? ¿No lo debes amar? Mejor déjalo y que aprende por sí mismo cada quien. Entonces, si lo ponemos así y yo pregunto a un niño, entonces, ¿quién está amando a este joven ciego? Van a ser la persona que lo advierte. Sí, porque ese es precisamente, por supuesto que los debemos amar. Por supuesto que sí. Y el amor, especialmente si eres cristiano, le animo que leas segunda de Juan y tercera de Juan y anote cuántas veces dice el amor en verdad. El amor en verdad. Dios es amor y Dios es verdad. Y Dios no se puede divorciar de sí mismo. Entonces no puedes divorciar la verdad del amor, ni viceversa. Muchos hoy están redefiniendo la palabra amor con tolerancia a todo, que todo vale. Pero el problema con eso es que Dios es quien define qué es el amor. Y si realmente yo creo, estoy convencido
de que solo el perdón, el arrepentimiento, el perdón de Cristo, nuestro arrepentimiento, la fe, el perdón de Cristo es lo que me hace nuevo y me da salvación. ¿Qué clase de amor tuviera yo si yo no hablo a otros de este mismo amor de Cristo? Así que en resumen, y esto también, pero sí tiene un punto en la pregunta. El punto es que, y lo traté de hablar en este Congreso de la Familia, si nuestra única respuesta al movimiento LGBTQ y todo esto es salir y marchar en las calles, si es nuestra única, ok, no estoy diciendo no lo hagas, pero si es tu única respuesta, estás en desobediencia a tu Señor. Porque somos embajadores de reconciliación. No somos los jueces de Dios en esta tierra. Entonces nosotros decimos, esto te va a llevar a la misma dirección que mi pecado me estaba llevando, pero Cristo me rescató y ahora puso su mensaje en mi boca de rescate. Ahora, reconcíliate con Dios por Cristo. Ahora, el mundo dice, eso no es amor, en el cual digo, pues estás inventando una definición de amor que es antibíblica. Y eso es el resultado del mundo postmoderno, por supuesto. Así que esto va para tanto el creyente como el no creyente. Al creyente, esta pregunta que recibimos nos debe desafiar. Sí, los debemos de amar, pero de un amor bíblico, el amor en verdad. Y ay de mí si no predico el evangelio. ¿Ok? No el amor como se define por una sociedad relativista, pero también a los no creyentes que levanten esta acusación, yo les digo, pero yo les estoy hablando del perdón y el amor de Cristo y mostrándoles dónde se han confundido y se están lastimando. De hecho, las cifras muestran entre 32 y 50% de estos grupos intentan suicidio. Y no pueden decir, como dicen algunos, que eso se debe a los cristianos que no los están aceptando por el rechazo o discriminación. No, porque esas cifras son iguales en Suiza, donde sí se acepta esto. Así que hay un problema interior mucho más difícil. El amor verdadero es decir la verdad para ayudar a alguien, aun cuando no es popular. Una falsa versión de amor superficial es cuando no le dices la verdad a alguien porque tú quieres que te acepten a ti. Eso no es amor, eso es egoísmo. Así que creo que quedaría definir nuestros términos ahí. Buenísimo. Sí, alguien decía, no recuerdo quién escuchaba que decía, tenemos que ir a la premisa porque a veces es la premisa la que está incorrecta. Entonces, para poder responder, tenemos que ir a eso. De verdad, como padres podemos decirle a nuestros hijos, porque muchos jóvenes ya están en las universidades, en los colegios, tienen compañeros y amigos que tienen esa atracción. Entonces, es muy difícil, pero es cierto, si nosotros amamos en verdad, tenemos que advertirles el peligro al que se dirigen. De veras, yo creo que esa respuesta nos puede ayudar a los papás a poder argumentar con, ¿verdad?, una respuesta sólida y que les dé a nuestros hijos también valentía, porque la verdad es que, bueno, yo crecí en un ambiente donde yo no tuve compañeros, al menos que yo supiera, que tenían atracción al mismo sexo. No me puedo imaginar ya mis hijos se están enfrentando a eso, ¿verdad? Entonces, también tenemos que tener misericordia por los jóvenes. Y aquí nos pregunta Sergio Velázquez, dice, ¿qué tanto es responsable un adolescente en la actualidad de su pureza si todo lo que lo rodea lo bombardea a corromperse? Muy buena pregunta. Pues Jesús dice, de hecho aquí lo tengo, es lo que Jesús dice en Marcos 7, 21, 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, etcétera, etcétera. Así que el problema, y eso es donde pido a los papás que seamos realistas. Yo sé que son nuestros angelitos, no son nuestros campeoncitos, como solemos decir. Pues yo no digo eso, no digo que son campeones. Pero la Biblia nos dice algo distinto. Entonces, a veces como papás, porque hemos adoptado la psicología moderna, lamentablemente, en vez de lo que dice la Biblia sobre la antropología, nosotros papás solemos decir, mira, ¿cómo voy a proteger la pureza de mi niño cuando le rodean tantas malas cosas? Pero eso es común y no digo nada negativo de la pregunta, ¿no? Porque es muy común,
pero es errónea. La conclusión de algún silogismo que se hizo en la mente de alguien se equivocó ahí, porque eso es lo que provoca moralismo. Eso es lo que provocó las restricciones muy fuertes que se pasaron, especialmente en los 90s, los 70, los 90s, creyendo que el problema está en el mundo, pero el problema está en el corazón de nuestros hijos. Y créeme, a mi hermana, yo sé que estoy siendo un poco atrevido con todo lo que estoy diciendo, pero yo he aprendido a ser más directo con eso porque ahora estoy discipulando a familias, papás e hijos que han crecido en ambientes muy cerrados. Ahora, no estoy diciendo que no debemos proteger nuestros hijos. No, claro que sí, los estoy protegiendo, pero no puedo ignorar que el problema está en su corazón. Necesitan entender lo que dice la Biblia, el peso de la gloria. Necesitan entender su enemistad con Dios y las riquezas del evangelio. Pero también la pregunta provoca algunos pensamientos también, que estoy agradecido que se hizo la pregunta, porque si vamos a ser honestos, hagamos nuestra pregunta. ¿Nuestros hijos van a fallar en el pecado sexual? Sí, en sus mentes. Porque nuestros hijos son pequeños adultos y todos los adultos hemos cometido pecado sexual. Es por eso que dije anteriormente que tienen que entender que su única pureza verdadera puede ser la pureza de Cristo y que luego su vida en lo que hacen, que eso refleja, que eso pueda reflejar la pureza de Cristo que les fue otorgado en el Evangelio y en vez de hacerlo al revés, viven pureza para ganar la aprobación de Dios. No, Dios solo nos ve con aprobación por ver a la justicia de Cristo en nosotros. Y con eso, luego, Él nos ha muerto al pecado, Romanos 6, y luego empezamos a caminar una nueva vida que debe reflejar la pureza que nos fue dada. Es lo mismo, pero solamente el orden es al revés, yo creo. Pero la última cosa que quiero decir de esta pregunta, y perdón por las respuestas largas, pero son buenas preguntas que merecen respuestas. Es otra manera de proteger a los niños es que seamos realistas con su propia condición de corazón y que el evangelio no sea: hijo, a los 9 años, haz esta oración conmigo, ¿quieres? Y luego dice, ya eres salvo, ya eres salvo. Caímos en error, creo, allí. Sino hablarles del peso de la gloria. Y eso no empieza con su hijo, eso empieza con el papá. ¿Okay? Si me permite, voy a decir algo que es un shock para algunas personas. Yo creo que el momento como papá, y tengo 6 hijos, el menor tiene 10 años, la mayor está por cumplir 20. El mejor momento de liberación para mí como papá fue el día cuando yo acepté la realidad. Y esta es la realidad. Escúcheme muy bien, papás y mamás. Y estoy hablando a nivel bíblico, ¿ok? No evangélico, sino bíblico. Dios, si condenara a todos sus hijos, tuviera razón en hacerlo. Ellos merecen la santa ira de Dios. Entonces empieza tú como papá a tomar el evangelio más en serio que solamente hacer que repiten una oración y hablarles: derrama tu corazón ante tu hijo, de la gracia de Dios en Cristo, de la salvación, cómo es saber que eres perdonado. Y clama a Dios: Dios, salva a mis hijos, porque Jonás dice: la salvación es del Señor. Ahora, con esa desesperación, eso nos va a ayudar a entender la situación y no jugar tanto con el pecado, no jugar con el evangelismo. Y yo sé que eso duele, quizás a uno que otro papá, lo que estoy diciendo, pero les puedo dar textos bíblicos por todo lo que estoy diciendo. Especialmente pueden ir a Juan 1, 12 y 13.
Los que son hechos hijos de Dios no son engendrados de sangre. ¿Ok? Mi esposa y yo, conociendo a Cristo, seguimos teniendo hijos no cristianos. Y por eso soy tan directo con el evangelio con mis hijos. Y no les digo como enojado, pecador. No, yo les digo, mira, yo me identifico con tu pecado y Cristo es el suficiente salvador para mí. Su gracia basta para mí y basta para ti también. Él te puede dar una nueva vida. Gracias. De hecho, mi hija mayor da conferencias y hemos visto la gracia de Dios en ella. Ella viaja a varios países. Y mis otros hijos, estoy viendo el Señor cómo se están caminando con ellos y no es por algo que yo hice. Ahora que Dios me mostró en su palabra la realidad de la situación, yo solo puedo decir solo a Dios la gloria por su gracia. Totalmente. Y gracias por ser tan honesto y tan claro, porque yo creo que los papás necesitamos, como usted dice, estamos también los papás bombardeados con tanta psicología moderna que nos evita a veces ver la realidad, que nuestros hijos son seres humanos en pequeño, pero son humanos con el mismo potencial de pecado que nosotros y que Sí. todo mundo, ¿verdad? Y que necesitamos, y que ellos necesitan el evangelio tanto como nosotros lo necesitamos. Alguien preguntaba aquí, ¿cómo podemos hacer para que nuestros hijos estén protegidos de la corrupción? Creo que la mejor forma es la que usted nos dice, presentando constantemente el evangelio, pero no desde el yo soy juez y tú pecador, sino yo también soy pecador y necesito también de ese Salvador constantemente, de verdad. Gracias. Yo creo que es una invitación que nos queda a los papás el estar constantemente revisando, ¿verdad? Y revisándonos primero nosotros de cómo estamos viviendo. Uh-huh. Alguien nos pregunta aquí, ¿cómo introduzco a mis hijos a temas de este tipo? ¿Verdad? Vuelve a repetir algo que ya pues hablamos un poquito, pero tal vez tiene una variación y es, tengo dos hijos, uno de 4 y uno de 6. La menor es especial y el de 6 tiene autismo. Yo no sé si hay alguna forma, ¿cómo, verdad? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a un padre que tiene hijos con alguna necesidad educativa especial o de aprendizaje, digamos, en un tema como la sexualidad? Porque igualmente están sujetos a esa corrupción, ¿verdad? Sí. Sí, pues yo creo que el método es igual, sino solo se requiere más paciencia de parte del papá. Pero lo que voy a decir a esta persona que hizo la pregunta es que nosotros, aún sin discapacidades o desafíos o luchas así Ujú. de autismo, a la luz en comparación a Dios, sí lo tenemos. Y Dios, entendiendo nuestras limitaciones, Dios es paciente con nosotros, nos da su palabra sabiendo que no podemos vivirla por nuestra discapacidad del pecado. Y luego Él nos da el Espíritu Santo, su palabra y la gracia de Dios en Cristo para vivirlo. Y Él es paciente. Así que yo al ver a alguien en esa situación, aún les enseñara igual, pero con más paciencia y con cualquier niño, les enseño primero lo positivo. No, mira, el mundo está enseñando esto y es una perversidad. No, porque luego ellos van a decir que toda actividad sexual es algo como sucio. Primero hablarles nuevamente del plan original de Dios, todos los beneficios de eso en cuanto a cómo refleja Cristo su iglesia, pero también los beneficios en este mundo de dar un mamá y un papá que se aman, que están comprometidos en pactos para criar los hijos que la actividad sexual sí produce, um, etcétera. Así que no conozco su caso en específico y el gama de autismo que tiene, porque hay un gama, ¿no? No puedo decir todo por general, pero con esto quizás le puede dar un alivio. Mi hermano, mi hermana, y es lo siguiente, es que un niño con autismo y un niño sin autismo y un adulto sin autismo, un adulto con autismo, solo puede ser cambiado por la gracia de Dios. Así que usted como mamá o papá
no es su responsabilidad hacer que lo entiendan. Su responsabilidad es hacer todo lo que puede con paciencia, con constancia y clamar a Dios día y noche por el corazón de su hijo. Y la gracia de Dios, si puede con este pecador, puede con cualquier desafío que tenga su hijo. Hola, qué excelente. Aquí le están mandando saludos. Alguien directamente dice bendiciones, hermano Joseph. El Señor le continúe iluminando y dando sabiduría. José Luis López Camacho le manda saludos, Joe. Por aquí también nos dice, me encanta la idea de hablar la parte positiva y correcta. Yo creo que a veces nos olvidamos los papás que la Biblia dice que el evangelio son buenas nuevas, ¿verdad? Sí. Y a veces enseñamos el cristianismo al revés, como una serie de reglamentos, y realmente nada, no tiene nada que ver con reglamentos, sino con buenas noticias que Él vino a salvarnos, ¿verdad? Sí. Aquí están poniendo, así alguien escribe, Eric González dice, así es, necesitamos un enfoque bíblico, no todo enfoque evangélico y no toda psicología moderna es errónea, ni la psicología ni el evangelio son el enemigo. Es la interpretación del enfoque lo que está causando la confusión. Y en este sentido quisiera preguntarle yo, como padres, porque realmente es complicado saber qué tomar, qué no tomar. ¿Cómo nos ayudaría usted? ¿Qué consejo nos daría a los padres a formar ese pensamiento lógico, esa forma que usted nos está hablando? Porque entiendo que definitivamente tenemos que presentar el evangelio, pero también necesitamos ayudarlos a ellos a aprender ese proceso lógico y de discernimiento, ¿verdad? ¿Por dónde comenzamos, sea que tengamos hijos pequeños o hijos ya grandes, ¿verdad? ¿Cómo abordamos este reto? Porque tenemos que hacer algo al respecto, ¿verdad? Nuestros hijos están siendo atraídos y arrastrados literalmente porque no les hemos dado las herramientas para responder. Sí, pues primero, en el caso de nuestra familia, les puedo dar un ejemplo. No digo que es el mejor ejemplo del mundo, pero es el único que tengo. Solo he vivido una vida. Hablamos a nivel de lo que se llaman silogismos. Vemos un argumento que se da en el mundo, en su apologética, y luego decimos, ok, vamos a quitar las emociones de lo que dicen, lo vamos a ver tal y cual como es. Um, y luego de allí les enseño qué es un silogismo y luego les doy un ejemplo. Silogismo tiene premisas, a veces mayor, premisa menor y luego una conclusión. Platón fue un hombre, premisa mayor. Premisa menor, todo hombre es mortal o viceversa, ¿no? Entonces llego a la conclusión, por ende, Platón fue mortal. Y digo, ustedes pueden ver, y luego les enseño lo siguiente, un silogismo puede ser lógico, pero aún ser erróneo, si es que algo en las premisas esté equivocada. Y si vemos todo eso al decir, ok, ese argumento, vamos a escribir aquí el silogismo, las premisas que usó. Uno recientemente tuvo que ver y no quiero, solo usted me dice si quiere que entre en este tópico. Ok, lo voy a decir así en general para no ofender. Una figura religiosa muy conocida en el mundo, le hicieron un documental sobre su vida. Y en el documental, él habló de uniones civiles y que ellos son familias y todos somos hijos de Dios. Por eso debemos proteger sus derechos. Y eso desató una enorme polémica. Ahora, hay personas de ambos lados que estaban exagerando lo que se dijo. Entonces hice un silogismo sobre eso. ¿Qué es lo que él dijo? ¿Qué es lo que no dijo? Él no dijo que deben tener matrimonio. Eso sí. Con eso estoy bien. Él dijo que la familia es un derecho humano. Y también dije, estoy bien de acuerdo con su primera premisa. Pero implícito en eso es que una familia se define por la sociedad y no por Dios. En eso estoy en desacuerdo. Y luego dijo, todos somos hijos de Dios. En eso estoy en desacuerdo. Y muestro en Juan 1, en Romanos, como no somos hijos de Dios. Esa relación se rompió. Empezó con Adán, sí, según Lucas en la genealogía de Jesús, que Adán, hijo de Dios, se perdió y se restablece por la adopción por el evangelio. Así que no todos somos hijos de Dios. Así que aunque es un silogismo,
es lógico, Ujú. hay errores en las premisas y por eso es incorrecta la conclusión. Si lo pensamos de esa manera, no estamos aquí reaccionando y gritando, hereje o otro. ¿Y qué? ¿Tú quieres que los maltraten? ¿Tú quieres que a los gays los pegan? No, yo no estoy diciendo eso, pero la gente está argumentando dos puntos que no tienen nada que ver. Y si practicamos eso con nuestros hijos fríamente, en vez de ser el mundo, el diablo, fríamente, ellos van a empezar a hacer eso. Mi hija y otra vez uso esos ejemplos no para presumir mis hijos, sino no tengo hijos en otro lugar. Mi hija de 18 años, ella debate en su colegio, es un colegio cristiano, pero aún los directores le permiten a todos porque unos jóvenes que no siguen a Cristo, pero van ahí, empiezan a hablar de, pues uno debe poder probar sexualmente con otros para ver si le gusta o no, para aprender, para tener experiencias. Y mi hija los debate. Y los profesores dejan todo y los dejan debatir. Y digo, y luego los directores me han llamado, wow, tu hija, ella tomó a todos y los está mostrando. Y digo, pues gracias a Dios, pero a la vez eso es el resultado del pensamiento crítico desde su juventud. ¡Hala, qué buenísimo! Yo creo que eso es un reto también que nos está dejando hoy el guiar a nuestros hijos a aprender a tener un pensamiento crítico. Y yo creo que los papás a veces les tratamos de resolver la vida y no queremos que se expongan a esto. Y le voy a contar, como usted diría, no tengo más que contar que de mis hijos porque solo tengo los que tengo. Y mi hija menor tiene 19 años. Venía hace unos meses, todavía está en el colegio y venía muy enojada porque la pusieron a debatir y ella tenía que estar en el equipo que defendía la eutanasia. Y Ay, venía sumamente frustrada porque dice, mamá, ¿cómo voy a defender algo que no creo? Entonces le digo, mira, tienes que aprender las técnicas y qué sé yo. Pasaron un par de semanas y luego regresó más enojada todavía. Y me dice, y le digo, ¿qué te pasó? ¿Perdieron? No, ganamos. Me dice, ¿cómo es posible que defendiendo la mentira hayamos ganado? Pero ella, entonces le dije yo, bueno, piensa qué pasó. Y me dijo, los que estaban del lado de la verdad no se prepararon. Y eso creo que es lo que usted nos está tratando de transmitir hoy a los padres. Necesitamos hablar con nuestros hijos en la mesa, con las películas. No es aislándolos, sino es hablando con la verdad. Como usted dice, me gusta ese concepto de quitar el emocionalismo, porque a veces también los papás nos enganchamos como con este tipo de personajes que son muy públicos y que nos pueden enganchar a, peor si es en Twitter, podemos pelearnos con medio mundo. sí. Pero es eso, ¿verdad? Es enseñarles a ver enunciado por enunciado, ver si las premisas están en la verdad y luego tener un proceso de pensamiento y llegar a una conclusión lógica. Y creo que eso nos puede ayudar mucho a los padres, porque también a veces nos hacen cuestionamientos y uno tiene que ver qué es realmente lo que cree, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar a dar respuestas con verdad y con gracia y con amor, porque tampoco se trata de despedazar a Sí, los compañeros, ¿verdad? sí. Aquí nos hace una pregunta y esto pues tal vez es un poco fuera, pero dice, mi hijo, hace unos años mi hijo estaba viendo pornografía, actualmente tiene 16 años, reconoció que estaba en pecado, me pidió perdón y a veces le quiero preguntar si ya no lo hace, pero me cuesta tocar el tema. ¿Cómo lo hago? Tal vez aquí la pregunta es, ¿cómo los padres podemos abordar estos temas? En este caso pues es algo muy Sí, específico. sí, pues doy una serie de conferencias sobre todos esos tópicos, así que estoy dando solo resumen, partes en resumen. Ok, a su hijo, en vez de que solo tenga la idea, y no digo que usted solo le dio la idea, solo estoy asumiendo, en vez de que solo tenga la idea de que esto es pecado y es malo, todo lo que es pecado tiene una razón por la que es pecado. Dios no es ambiguo. Quiero que el color rojo sea pecado y el color verde sea santo. No, no es ambiguo, hay una razón por eso. Entonces, con lo que enseño a los jóvenes y a mis hijos es lo siguiente. Ok, voy a hacerme como si tengo su hijo enfrente de mí en este momento. Ok, Juanito. Juanito, ¿tú crees que nuestro Dios es soberano? Sí. Ok, ¿tú crees que Él ya conoce quién será tu esposa en el futuro? Sí.
Entonces, de alguna manera, tu esposa ya está elegida, solo te falta conocerla. Pues sí, ¿verdad? Sí, porque nada le va a llegar a Dios por sorpresa. Entonces, si esta unión, Dios lo sabía desde antes de la fundación del mundo, que esta es la mujer que Él tiene para ti, ¿crees realmente que eres soltero ahora? De alguna manera no. Dios ya tiene una mujer preparada para ti. Ahora, Juanito, para que ella llegue a ti y quiera experimentar la intimidad contigo, si tú pudieras escribirle a ella una carta en este momento, ¿cómo quieres que ella viva? No, pues que no anda muy noviera, que, que se guarde hasta que nosotros nos conozcamos y nos casamos, que ella camine con el Señor, que respete a su mamá y su papá, que aprenda a cocinar mis comidas favoritas. Quizás dirá a los 16 años, ¿no? Por eso dice mi hijo de 16. y entonces yo digo, entonces, ¿y qué si él te escribiera una carta a ti? ¿No crees que diría algo parecido? No, pues sí. Pues entonces mira lo que estás haciendo. En la pornografía, hijo, lo que tú estás haciendo al ver esa pornografía es que estás siendo infiel a la mujer que Dios ya tiene preparado para ti. ¿Tú crees que eso no le va a lastimar? No, pues sí le va a lastimar. Pero lo más importante que la mujer que Dios tiene preparada para ti, es que Cristo te ama. Es que eso entristece al Espíritu Santo, porque Pablo dice que somos su templo. Y cuando nos unimos en fornicación y lo estás haciendo en tu imaginación, estás uniendo al templo de Dios en eso. Así que mira cuántas razones debes tomar en mente cuando tienes tentación sexual. En vez de decir, esta tentación es mala, decir, Dios, ok, estoy experimentando un deseo. Dios, ayúdame a enfocar eso en la mujer que tú tienes preparado para mí, para que sea impacto en Cristo y que sea algo bello. Así que eso es la manera que lo enseño y lo hago en mi casa, mi hermana. Así que le animo también a que no teme de hablar de su hijo de estos temas, pero a la vez que no le hable empezando con el negativo. Hijo, eso es un pecado, es cochino, esas mujeres, mira, te estás objetando a una mujer. Porque otra vez, solo le estás dejando una idea muy negativa de la sexualidad. Y le estás provocando a vivir una doble vida. Uno enfrente de ustedes y uno en privado. Y él va a sentir miserable. Viviendo en hipocresía es miserable. Y todo cristiano sabemos que es vivir una doble vida. Lo hemos hecho con nuestra ira, impaciencia, pero en la iglesia todos sonrientes, pero en el camino enojados con nuestro cónyuge o algo así. Eso es una doble vida y eso deja a uno miserable. Así que yo le recomiendo empezar como yo lo acabo de enseñar, porque su hijo, y yo sé que es ser un varón de 16 años, ¿okay? No fue hace tanto tiempo. Y yo sé que él no puede negar su sexualidad. Allí va a estar. Así que no se trata de taparlo. Entonces, ¿qué va a hacer con esa sexualidad? Enfocarlo en el futuro a quien Dios tiene preparado para él. Usted ve, en vez de callarlo, lo estamos canalizando hacia la dirección correcta. Ahora, qué lindo eso, de veras darles una meta y una visión, ¿verdad? Y creo que otra vez, esa es la función de los padres y de las madres. Y si tenemos la oportunidad de trabajar con jóvenes en la iglesia o en un colegio, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de poner esa esperanza y esa meta adelante, ¿verdad? A veces creo que se nos olvida y yo le diría a esta mamá, no tenga temor. Yo creo que las personas más indicadas, Dios no se confundió en dejar papá y mamá, porque somos los llamados a hacer este acompañamiento. Y creo que tenemos una pregunta más por aquí. Esta mamá pregunta, como padres de homeschooling, ¿cómo hacer para que nuestros hijos no crezcan aislados de temas como estos y que se vuelvan algo negativo en su vida? Sí. Pues
Ok, yo tengo muchos amigos que van a homeschooling. Enseño en las convenciones de homeschooling aquí en México para la apologética. Así que solo puedo hablar de mi experiencia. Uno de mis mejores amigos en el ministerio, Natán Díaz, es de una familia de homeschooling y promovieron homeschooling también otros. Así que, número uno, um, papás y mamás, de mi experiencia también discipulando ahora familias que estaban en homeschooling, que se encontraron con problemas, y no es debido al homeschooling, por supuesto, um, es que tengan algo de una vida social en la iglesia, porque ellos van a vivir, y van a representar y van a difundir el reino de Dios ante este mundo un día. Um, y yo les animo que sean activos en su iglesia. Um, y también, nuevamente, no sé si homeschooling en un colegio no homeschooling sea diferente en cuanto a hablarles de eso. Ujú. Déjenles digo, vamos a ser muy realistas. Un joven de 15, 16 años en homeschooling y que no tienen Disney, no tienen Netflix, no, ha visto algo, ¿ok? Lo más probable es que sí. Ah, quizás alguien le mostró algo en un teléfono por un segundo o algo, pero nuevamente la tentación solo despierta lo que está en su corazón ya, ¿eh? Lo que ya está en su corazón, el pecado que ya está allí. Así que yo les animo que le hablen nuevamente, le hablen de todo lo positivo de eso, le hablan, de hecho, cuando ya llegan a la adolescencia, yo hablo a mis hijos un poco más de, no con detalles muy íntimos, pero les hablo de cómo disfruto la compañía, compañerismo de mi esposa. Yo, como decimos en México, la apapacho mucho enfrente de ellos. No soy nada seco con mi esposa enfrente de mis hijos. El autor Ted Tripp del libro Pastoreando el Corazón de los Niños, uh, él también habla mucho acerca de ser cariñoso con tu pareja en frente de los niños para que vean algo muy positivo de la unión matrimonial. Y también por tu pareja, necesitas sentir amado, ¿no? Um, uh, sí, pero no sé si homeschooling tendrá tanto que ver allí si los papás les enseñan. Porque digamos que van a un colegio público. Ningún niño se les va a acercar y les va a hablar de las maravillas del matrimonio bíblico. Así que sean en colegio público, colegio cristiano o homeschooling, hay que hablarles igual acerca del sexo, la sexualidad. Buenísimo, yo creo que ese es el mejor consejo y yo creo que parte de la idea de invitar a Joe, primero queremos invitarlos a que busquen la página de respuestas en Génesis. Joe tiene mucha, en YouTube también, si usted pone ahí, busca, hay conferencias, acaban de tener una mega conferencia muy buena, los felicito porque la disfruté muchísimo, pero sobre todo prepararnos. Yo me gusta siempre hablar con personas como usted, porque nos retan, nos recuerdan del papel tan importante que tenemos los padres y los adultos que tienen a su alrededor niños y jóvenes, porque podemos hacer una gran diferencia en ellos, sobre todo si creemos en las verdades bíblicas. Como usted dice, me gustó ese pensamiento, no es evangélico, sino es bíblico, ¿verdad? Me gustaría que nos dejara unas palabras finales, Joe, y de veras, yo espero que ya que nos conocimos, lo podamos invitar aquí los Chapines. Estamos de verdad deseosos de aprender cómo hacer mejor este trabajo de la paternidad. Amén. Pues no, yo creo que gracias a usted, mi hermana, y sepa que aquí estoy para servirles. Um, las últimas palabras, si pudiera dejar a los mamás y los papás, y noten que no me estoy dirigiendo a sus hijos, porque muchas veces usamos a la iglesia y ministerios para hacer nuestro trabajo. Yo quiero preparar a mamás y papás y que ustedes hablen con sus hijos. Mi ministerio puede ser herramienta para ayudarle, pero muchos papás y más se sienten intimidados. Yo no estoy preparado. Yo nunca fui al seminario. Yo nunca fui a la universidad. Yo soy un cero a la izquierda. Y yo creo que esos son mentiras de Satanás. Eso se debe al clasismo, lamentablemente clasismo de nuestros países, que siempre que eres así te debes tener aquí abajo.
Pero es así, no hay clasismo en el reino de Dios. Usted es hecha nueva creación. Y dice la Biblia que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. No respuestas en Génesis, sino la iglesia local. Otros ministerios dan herramientas para que hagan, y no es por sus estudios, no es por su carrera, es por la gracia del Señor. Um, Le pido que sea diligente, eso sí, no podemos decir que lo haga Espíritu Santo para excusar nuestra flojera, pero que se quite de la mentalidad de que yo no puedo, yo soy menor, yo soy un cero. No, eso no viene de Dios, eso viene de una sociedad perdida, pero no viene de Dios. Usted es vocero del Dios del universo, si está en Cristo. Así que hagamos esto juntos. No hay profesionales entre nosotros. Yo no soy un profesional. Yo constantemente estoy aprendiendo donde yo me equivoco, especialmente como papá. Por eso me han pedido escribir un libro sobre la crianza de los hijos y les he dicho que no. Hasta que tengo la mitad de mis hijos ya casados, caminando con el Señor, porque yo me estoy dando cuenta que mucho tenía por teoría y ya estoy viendo que Dios también te enseña por experiencia. Entonces, papás, mamás, les quiero dejar con eso. Esto se trata de la gracia de Dios en Cristo. Puedes criar a tus hijos, ser abiertos con ellos por la gracia de Dios en Cristo. Así que no sean tímidos y que entiendan que con todo lo que vemos en el mundo a nuestro alrededor, con toda la complejidad de la red de sus argumentos y movimientos, la verdad del evangelio es la verdad, y que todo hombre sea mentiroso, y que Dios, a través del Salmo 8, de la boca de niños que aún maman, Él establece su poder, su majestad. Así que seamos representantes de Cristo y no se sienten como menos. Ala, muchísimas gracias. Yo espero que cada persona, yo me siento muy retada y espero que cada quien que nos esté escuchando también lo haga. El versículo que nos anima en Papás a prueba de todo es: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Gálatas 6:9, y yo creo que eso en la paternidad es fundamental. Mil gracias, Joe, de verdad bendecimos a su familia primero, su ministerio y el corazón tan transparente, de veras apreciamos, porque creo que necesitamos de ser confrontados y retados a la vez como padres. Así que muchísimas gracias, y yo los invito a los que nos están escuchando que compartan esta entrevista, que busquen el material que tiene Respuestas en Génesis, Joe Owen. De verdad hay mucho material de muy buena calidad, y lo que nos dijo ahorita es: importamos, los papás importamos, así que a hacer nuestra tarea. Muchísimas gracias y bendiciones hasta México. Gracias a usted. Dios le bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes.